Entramos. Entramos. Sí. Hola, hola amigos latinos de cada rincón del mundo. ¿Cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy feliz que tengo un súper invitado. Tengo el honor de tener al doctor X Martiño, abogado de migraciones. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y gracias a todos por estar con nosotros. Doctor, gracias por el tema. El tema que nos va a acompañar hoy el doctor es qué pasa después de la aceptación de refugio y cómo aplicar correctamente a la residencia permanente en Canadá. Doctor, Correcto. Entonces, no, sí, díganos, doctor, comencemos. sí, pues entonces, cuando uno ya tiene estatus de persona protegida, es decir, la aceptaron el refugio, se manda una solicitud de residencia permanente en línea con los formularios para ese efecto en la página de IRCC, de Inmigración Canadá, donde uno va a indicar pues, la información personal de uno, la información de su familia, su historial de viajes, de experiencia laboral, toda esa información. Entonces, aquí no hay más criterio de selección, no hay que saber inglés o francés, no hay que tener un cierto nivel de estudios o cierta experiencia laboral, pero hay que enviar una solicitud formal de residencia permanente. Ok, doctor. Ese es después de la aceptación de refugio. ¿Y qué cambia legalmente, doctor, cuando la aceptación como persona protegida? Correcto. Entonces, cuando uno pide refugio, uno no tiene estatus en Canadá. De hecho, el permiso de trabajo que uno recibe como solicitud de refugio dice, este documento no confiere estatus. La cuestión también es que cuando uno pide refugio, tiene encima de la cabeza una orden de salida que está ahí colgando. Esta orden de salida no es ejecutable. Se llama en inglés un unenforceable removal order o una orden de salida que no puede ser ejecutada. Okay. Una vez que uno ya es persona protegida, ya se quita esta orden de salida. Ya no tiene esta espada de Damocles encima de uno y ya podrá pedir un estatus pleno en Canadá. Esto es lo que cambia legalmente. Ok, doctor. ¿Y ese estatus puede ser revocado? ¿En Claro, qué claro que sí. circunstancias podría ocurrir? En particular, puede ser revocado si uno se vuelve prohibido de territorio. Por ejemplo, si comete una infracción criminal, si miente, se ha mentido en la solicitud y luego el gobierno se da cuenta que hubo una mentira, eso puede ser motivo de revocación. También recordamos que el refugio es de pedir protección contra su país o sus países de nacionalidad, demostrar que uno no podía huir de la persecución en todo el país y que el Estado no podía protegernos. Entonces, si uno pide protección de su país, por ejemplo, pidiendo pasaporte, o si uno viaja a su país, entonces ya está diciendo, pues ya no necesito la protección contra mi país porque voy a verlo. Entonces, eso puede ser motivo para perder el refugio. Son los motivos más frecuentes de revocación. Claro, o sea que ellos no pueden regresar a su país porque ya están protegidos en Canadá, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, si soy aceptado como persona protegida, es porque he demostrado que en mi país no tenía manera de huir de la persecución. Uh-huh. ¿Y qué derechos adquiere inmediatamente una persona protegida? Pues no es un derecho que adquiere, sino que esta orden de salida ya no está colgando y el permiso de trabajo que uno pedirá después de ser protegido o protegida será ya un pleno estatus en Canadá. Lo otro es que uno podrá pedir un documento de viaje. Recordamos que no se puede tener el pasaporte de su país, no puede viajar con el pasaporte de su país, pero Canadá puede otorgarle un documento de viaje que le sirve para viajar a otros países. Claro, el país donde quiera viajar no puede ser el país de nacionalidad de uno y debe también cumplir con las normas migratorias del país. Digamos que quiero viajar
a los Estados Unidos y Estados Unidos exige visa a personas de mi nacionalidad, entonces necesitaría pedir una visa con Estados Unidos para poder viajar, pero del documento de viaje podré, el documento de viaje que me otorgará Canadá me servirá para viajar a otros países, siempre y cuando los otros países me aceptan. O sea, solicito primero el pasaporte canadiense que me dan acá. No es pasaporte, no es pasaporte. El pasaporte canadiense será después de Después tener ya. la residencia permanente y Exacto. luego después de pedir la ciudadanía y obtenerla. No, Allá. aquí es un documento de viaje para personas Ok. protegidas. Y ellos ya tienen que pedir visa al país donde quieren viajar. Exactamente, Solicitar. Ok. correcto. De hecho, se llama en inglés, es un travel document Ok. for non-Canadians o travel document for protected persons. Ok. Entonces, ese es el permiso que le da Canadá cuando ya eres persona protegida y si quieres viajar a algún país, menos el país Exactamente. de origen. Menos el país de origen, claro está. Exacto. ¿Y existen obligaciones o limitaciones que deben conocer después de la aprobación, doctor, de Pues refugio? diría particularmente esto, el hecho de no hacer algo que pueda ser interpretado como pedir la protección de su país. Un error común es pedir el pasaporte de su país. O sea, no es que sea pérdida automática. Luego puede, la Corte Federal determinó que puede haber unas circunstancias en las cuales pedir el pasaporte no tiene que ser en todos los casos visto como pedir la protección de su país, pero son casos de excepción. O sea, en general, pedir el pasaporte de su país es muy mala idea si uno es persona protegida. Claro. Obviamente, no manejar ebrio, no pelearse, no cometer ningún acto criminal, no ser espía, no haber mentido, no mentir. Son todas cosas muy importantes. Y doctor, también va eso que tienen que pagar sus tax. Bueno, ahí las obligaciones siguen iguales. No pagar sus impuestos no es criminal, pero en ciertos casos puede ser algo penal y una infracción penal podría conducir a una prohibición de territorio, una pérdida de estatus. Pero en verdad, por impuestos nunca lo he visto. Pero, ¿cómo decir? A un ciudadano canadiense, aún siendo ciudadano canadiense más tarde, no tendrá que preocuparse por la cuestión migratoria, pero si no paga sus impuestos, eh, se, se, eh, se expone, hay una exposición, se expone, perdón, a multas, a penalidades, hay un perfil crediticio que puede impedir hasta comprar un carro, comprar una casa, comprar casi cualquier cosa a crédito. Entonces, las obligaciones fiscales son, diría, independientes del proceso migratorio. Ok, gracias, doctor. ¿Y qué consecuencias legales pueden enfrentar a alguien que regresa al país del cual solicitó refugio? Es perder el refugio y con eso, o sea, volvemos a lo del inicio. Cuando pido refugio, tengo una orden de salida y esta orden de salida, entonces, no se puede ejecutar mientras estoy en proceso. Ya una vez que tengo el estatus de persona protegida, ya la orden de salida se me va. Pero si voy a mi país y regreso en el aeropuerto, eh, hay un riesgo de que si verifican que fui a mi país, tengo un riesgo de que me quiten el estatus de persona protegida y luego tendría la orden de salida ejecutoria. Y allí el proceso legal es complicado porque habría que apelar, pedir una suspensión de la orden de salida por cualquier motivo y invocar que, ahí no va a ir con los argumentos jurídicos, pero por ejemplo, que me escondí, fui a una zona muy aislada, no dije a nadie, salvo a uno o dos familiares que realmente tenían que ver, porque mi mamá estaba muy enferma y me escondí en todo momento, no publiqué nada en medios sociales, pero es mala idea. O sea, realmente, si extraña a su familia, vayan a verse a otro país. Exacto, ¿no? Aparte que no es honesto hacer eso, ¿no? Me parece. Sí, no, estamos de acuerdo. O sea, sí pedir refugio, esto también es
O sea, luego dijimos mucho, Canadá ya está cerrando las puertas, hay el proyecto de ley C12, eso limita el acceso al refugio. Y estoy de acuerdo, Ujú. pero a su vez ha habido tantos casos en los cuales las personas dicen así, me están persiguiendo, tan pronto tienen la residencia, van de Regresa. vacaciones a su país, a pasar Navidad en su país. Y Ujú. luego habrían hecho un argumento hasta ahí que en su país los van a perseguir, a matar, a torturar, y es el primer lugar a donde van, tan pronto se les acepta. Entonces, eso afecta muchísimo la confianza en el sistema judicial migratorio de Canadá. Así que muchos canadienses luego se molestan con los solicitantes de refugio y hace también que los verdaderos casos de refugio tengan más dificultad porque deben enfrentarse con prejuicios de que, bueno, pues estoy sospechando tanto que me está mintiendo que voy a pedir más pruebas. Entonces, trae muy fuertes consecuencias y sí, es injusto. Exacto, si estás huyendo de tu país, vienes acá y bueno, ¿no? Hay que respetar las leyes del país donde estamos, ¿no? Y ser Sí. honestos, ¿no? Doctor, acá se me escapó una pregunta. El 5. ¿Puede una persona protegida salir de Canadá? ¿Qué riesgo es Sí, fíjate, viaje? vuelvo a lo que decía del documento de viaje. El documento de viaje para personas protegidas Ujú. es un documento que uno puede utilizar para entrar a otro país siempre y cuando el otro país me otorgue la visa o me exente de visa para poder viajar allí. ¿No? Así que si se perdieron esa parte, los que recién están ingresando, vean en el canal, en YouTube, ahí pueden repetir y para verlo completo. Ujú. Doctor, ¿la residencia permanente es automáticamente después de la aceptación de refugio o debe solicitarse formalmente? Tiene que solicitarse formalmente. Esos son Ujú. formularios en la página de IRCC. Es una categoría de inmigración, de hecho, como persona protegida, Ujú. uno pide la residencia para uno y para los miembros de su familia que están en Canadá o fuera de Canadá. O sea, por ejemplo, digamos que vine solo a pedir refugio y Ujú. tengo a mis hijos en mi país. Pues ya cuando soy persona protegida, pido la residencia permanente para mí y para mis hijos también en la misma aplicación. Doctor, ¿y hay una edad para los hijos? O sea, ¿hay una edad? Porque creo que es el 22. Deben tener menos de 22 años al momento de, a ver, debo verificar el locking date protected person, porque Pero al momento del proceso de cuando están pidiendo refugio, ellos también ahí tienen que escribirlos, ¿no? Apuntarlos, creo. Y ahí es donde... correcto. Mm. Es el locking date, Ujú. es, quiero verificar si es cuando piden el refugio o cuando son... eh, no, es al momento de la solicitud de refugio. O sea, los hijos al momento de la solicitud de refugio debían tener menos de 22 años para poder ser aceptados. Ah, o sea, si tienen ahorita, o sea, por ejemplo, si pidió hace 2 años refugio, ya le aceptaron, y el hijo todavía tenía 20 y ahora tiene 22, sí entra al proceso de permiso. Correcto. Ah, Exacto, ok. es lo que quiere verificar ahora. Y si el lock-in date, la congelación de la edad de los hijos, es cuando la agencia fronteriza recibe la solicitud de refugio. Ah, bueno, acá tengo una pregunta en Instagram. ¿Hacen procesos para personas que viven en Colombia, doctor? Es decir, que si uno quiere pedir refugio desde fuera de Canadá, desde Colombia en ese caso, eh, pues no sería posible. Hace unos 10 años atrás había 6 países que se llamaban países fuentes que Ujú. permitían pedir refugio desde el país y Colombia era uno de ellos, así como El Salvador. Ya no. Entonces, si por ejemplo estoy en Colombia y quiero huir de la persecución, debería ir a otro país, un país vecino. Por ejemplo, voy a no sé, Ecuador, por ejemplo, y Ujú. allí entonces pediría protección eh, y una vez que estoy protegido, podría tal vez ser apadrinado como persona protegida en Canadá. Hay que saber que el apadrinamiento de personas protegidas, sin embargo, es ahora más complicado. Hay restricciones al respecto. Por ejemplo, la provincia de Quebec ya no acepta
y a nivel federal está limitado. Luego, si está en Colombia y quiere emigrar a Canadá, habrá que ver si puede calificarse bajo otra categoría, por ejemplo, como trabajador calificado, teniendo un buen nivel de francés e inglés, o bien teniendo una oferta laboral. Por ejemplo, Colombia y Canadá tienen un tratado de comercio que puede facilitar la consecución de un puesto de trabajo. Aquí no quiero elaborar demasiado en ese sentido porque es toda una parte del tema del refugio, pero hay que saber que desde fuera de Canadá no puede pedir refugio con Canadá, hay que tener los dos pies en Canadá para pedir refugio y si no, si quiere emigrar a Canadá desde fuera, debería calificarse bajo algún programa de inmigración que no sea refugio. A ver, acá ya nos aclara, dice, no es para refugio, pero bueno, para lo que dice el doctor, hay muchos procesos, ¿no, doctor? Así Abajo es. en descripciones le dejé, pueden seguir al doctor en sus redes sociales y también él sube bastante contenido positivo. Ella dice, yo soy residente permanente, pero tengo un hijo en Colombia, tiene 25 años y un hijo de 5 años. Ok, hoy en este video no quisiera entrar en casos personales, porque realmente me gustaría que nos enfoquemos en el tema de la residencia para Bueno, personas protegidas. del tema que Eh, estamos hablando, ok. Correcto, Doctor, porque si no, luego evaluar el caso de una persona, ver cómo, por ejemplo, su hijo de 25 años o de 5 años podría aplicar, es distinto según la edad de los dos, depende de la situación. ujú, Hay muchos elementos y preferiría tomar una consulta ujú. personalizada para ver, siendo residente permanente, cómo es que sus hijos, respectivamente, podrían llegar a Canadá con usted. Y o sea, hay muchos parámetros requeridos para poder responder bien a esa pregunta. Por ello, invitaría a programar una consulta más bien. Ah, Catalina, abajo te dejé cómo lo ubicas al doctor X. Lo sigues en las redes sociales y puedes escribir ahí. Gracias. Doctor, continuamos. Muchísimas gracias. Ujú. ¿Cuándo recomienda usted iniciar un proceso de residencia permanente, doctor? A la brevedad. Había un momento en el cual había un límite de 6 Ujú. meses después de la, De la aceptación. de la aceptación. Ahora ya quitaron eso porque demasiada gente no lo hace en 6 meses, pero me parece mala idea. Tan pronto tenemos ya el estatus de persona protegida, completamos la solicitud de residencia permanente. Ujú. ¿Demora más o menos cuánto tiempo, doctor? Oh, eso es una muy buena pregunta. Ahora son muchos años. Si vemos, por Wow. ejemplo, para personas protegidas en Canadá, fuera de Quebec, alguien que comienza desde cero, hablamos de 17 meses. Y si es una persona en la provincia de Quebec, hablamos de 112 meses, es decir, 9 años. Durante ese tiempo se podrá tener permiso de trabajo. Hay estrategias para que miembros de la familia que estén fuera de Canadá puedan venir, pero el pleno estatus de residente permanente tomará 1 año y medio fuera de Quebec y 9 años en Quebec. Wow. Está demorando. ¿Y qué formularios y documentos son esenciales en esta aplicación, doctor? Documentos pues están documentos de identidad, por ejemplo, acta de nacimiento, los permisos que uno ha tenido desde la llegada. Luego se va a requerir, um, no, ahí no es esencial en todos los casos, pero en ciertos casos se va a pedir el certificado de policía. Y luego documentos de la familia. Entonces, por ejemplo, si estoy casado, acta de nacimiento, tengo hijos, partidas de nacimiento de los hijos. Y obviamente, pues la decisión de la Comisión del Refugio, que confirma que soy persona protegida, eso es esencial. No se presenta el pasaporte, insisto, para pedir la residencia permanente como persona protegida, no utiliza su pasaporte de nacionalidad. Diré que es un documento esencial no tener. Wow. Doctor, ¿es obligatorio incluir a todos los familiares, incluso si están afuera de Canadá? Correcto.
Ahora, se pueden incluir como acompañantes o como no acompañantes, pero hay que declarar a todos. Ok, así que ya saben. ¿Qué ocurre si durante el proceso de refugio no se declaró a un hijo o pareja, doctor? Uno lo podrá declarar en la solicitud de residencia permanente. Claro está, tenemos que poner falsa declaración, eso podría tener un impacto. Entonces, habrá que ver por qué no declaró. Si no declaró por desconocimiento, porque no entendió, porque hizo su proceso solo y o sea, no sé qué razón podría haber, pero se debe ajustar su declaración, no puede perpetuar una omisión así. Y luego la mejor manera de hacerlo será según el caso específico de cada persona. Ok, doctor, gracias. ¿Y cuáles son los errores más comunes que generan retrasos o problemas en la solicitud de residencia permanente? La información, la información personal de los 10 últimos años. Hay que declarar todo lo que uno ha hecho en cuestión de trabajos, viajes, estudios en los 10 últimos años. Y un error común es dejar huecos en el tiempo. Es decir, por ejemplo, trabajé del mes de mayo 2015, perdón, al mes de junio 2021. Y luego digo, desde febrero 2022 hasta la fecha, ocupé otro trabajo. Entonces, tengo varios meses sin declarar. Eso es un error común y puede resultar en la devolución del expediente. Otro error común que veo es no dar seguimiento a lo que nos pide el gobierno. Por ejemplo, nos piden una actualización del formulario 5669, que es justamente su historial de vida, y uno se tarda en mandarlo. También para los que tienen hijos de otra pareja. O sea, entonces, por ejemplo, uno tuvo un hijo, luego se separó de su expareja y luego quisiera llevarse a su hijo, pues el papá o la mamá, si el niño o la niña es menor de edad, debe firmar una autorización ante notario y a veces, por miles de razones, no se manda ese documento y eso puede retrasar un proceso. Al respecto, si por ejemplo el mamá o la mamá o el papá no quiere autorizar la inmigración permanente de su hijo o hija, en ese caso declaramos el hijo o hija como no acompañante. Ok. Gracias, doctor. Recuerden que el doctor es canadiense, así que por más que hable español a veces. Doctor, ¿cuántos idiomas habla usted, doctor? Más o menos bien hablados, 3. Wow. Gracias, doctor. ¿Cuáles son, actualmente, cuánto tiempo está tomando estos procesos, de qué depende la duración? Sí, como decía, si estamos fuera de Quebec, se evalúa a más o menos 1 año y medio, y en Quebec se evalúa más o menos en 9 meses. 9 años, perdón, 9 años. 9 años. Wow. Algunos dicen 2 años, pero, o sea, en sí son 2 años que demora el proceso, ¿no? Ok, entonces, sí hablamos de que ya soy persona protegida. Después de ser persona protegida, pido la residencia permanente. Si resido fuera de Quebec, tomará 1 año y medio, más o menos. Y si resido en Quebec, tomará más o menos 9 años. 9 años. O sea, por ejemplo, si están en Ontario. Sería 1 año y medio. 1 año y medio. Es siempre incierto, no es en concreto esto, pero son tiempos de espera aproximativos. Claro. Gracias, doctor. ¿Y qué pasa si después de la aceptación la persona tiene algún problema legal en Canadá o puede afectar su residencia?
Correcto, entonces hablamos aquí, problema legal sería criminal, por ejemplo, manejar ebrio, golpear a alguien, romper un bien. Tuve un caso de una pareja, se disputaron y uno de los dos tomó las fotos y en su época llamó a la policía Ujú. de alguien más, es una infracción criminal. Entonces, por esa criminalidad, la persona arriesgaba perder su estatus. Entonces, hay soluciones, pero la pregunta es si puede afectar su estatus, sí. Entonces, no rompa ni bienes ni mandíbulas, no Está muy tome, bien. también toma el alcohol al volante. Eso es también muy, muy, muy frecuente, inclusive en los canadienses y en el planeta. Es el acto criminal más común. En Canadá hay el tema de manejar el vehículo. Si veo el diccionario, manejar el vehículo, entiendo que estoy detrás del volante, estoy con el pedal de gas y estoy avanzando, frenando, girando, estoy manejando el carro. Entonces, muchos saben que si tomé alcohol y mi nivel de alcohol en la sangre rebasa los 80 miligramos por centilitros de sangre, entonces no puedo manejar. Sin embargo, lo que dice el código criminal es que manejar incluye tener el control del vehículo. Entonces, si por ejemplo estoy ebrio, tengo las llaves conmigo, de la corte donde la persona estaba en su carro, los cristales estaban congelados a -10, claramente el carro no se había prendido, pero la persona estaba ebria en el carro, se había acostado así para, no sé, que se le pasara la borrachera o no sé. La policía pasó y le preguntaron qué hacía ahí, vieron que tenía aliento a alcohol, lo arrestaron y la persona fue condenada porque tenía control del vehículo, es decir, estaba en o cerca del carro. Tuvo un caso también de una persona ebria, estaba fuera del carro con las llaves y estaba esperando a que vinieran por él. La policía pasó porque estaba medio titubando y tuvo una situación criminal también por ello. Entonces, muy, muy, muy importante saber que si uno está ebrio, no puede tener las llaves del carro y estar cerca de su carro. Entonces, eso es el problema legal más frecuente que puede afectar un proceso. Luego, no digo que no hay soluciones, no digo que uno va a tener una deportación automática, pero hay un gran riesgo de que suceda y es complicado. Ahí debe ir con un abogado que sepa manejar bien el derecho criminal y el derecho migratorio eh, para poder resolver ese asunto. Doctor, una recomendación. ¿Usted qué recomienda? Cuando viene, después de que son aceptados, el formulario es muy tedioso llenarlo. O sea, el formulario veo que tiene muchas preguntas y las personas se equivocan. A veces yo sé que hay organizaciones que lo hacen gratuitamente, pero por lo mismo que también a veces como lo barato sale caro, ¿no? Es que es preferible un abogado, que pague un abogado y soliciten eso porque, ¿no? Les digo, es bien tedioso el documento de llenar el proceso. Claro, obviamente soy abogado, entonces me gusta pensar que mi trabajo es útil, que el trabajo de los abogados es útil y pienso que tener la asesoría legal de un abogado para eso es de gran ayuda. Ahora, si sus medios económicos son limitados, puede también pedir en la provincia donde resida ayuda jurídica para ello. O si lo hace usted mismo o usted misma, tome el tiempo de verificar cada detalle. Leer bien la página web, estar segura de tener los documentos requeridos, llenar todas las preguntas de los formularios y, y si luego terminar
irse a dormir, volver a revisar el día siguiente ya con la cabeza fresca para volver a revisar antes de hacer el envío. Si lo hace usted mismo o usted misma. Yo tenía una pregunta para usted dentro de la comunidad de Look. Era de cómo se llama una señora que había llegado primero y después de un año llegaron su familia, pero ella ya tenía la aceptación de refugio. Y ella me decía, yo puedo ponerlos a ellos también porque no les aceptaron que sea como que entren a su proceso, si no hicieron aparte de esa familia, hicieron como otro proceso de refugio para la familia de ellos que habían llegado. ¿Tú qué eras? Me es muy difícil comentar un caso que no conozco, pero aquí hubiera pensado, si había una persona, el principal, una persona protegida, hubiera preferido pedir la residencia para los demás miembros de la familia. Ya estando en Canadá, todos hubieran podido pedir permiso de trabajo, permiso de estudios. No estoy claro de por qué pedir refugio. O sea, no me atrevo a comentar mucho de un caso que no he visto, pero a primera vista, la pregunta, ¿vale la pena ir con un abogado? Pues tal vez un abogado no hubiera dado ese consejo. Porque luego escucho mucho, pero un amigo me dijo, o vi a alguien que publicó en Facebook que eso no son consejos. No es porque alguien hizo algo que le funcionó según su contexto de cierta manera y no se publican todos los detalles de un caso en Facebook o en TikTok o otro medio. Sí, No es recomendable. Antes de tomar una acción importante en su proceso, consultar con un abogado que conoce del tema puede ser una buena inversión. Sí, gracias, doctor. Así que ya saben, pueden escribir al doctor Is en todas sus redes sociales, ya saben, ahí le encuentran y qué mejor, como dice el doctor, a lo seguro. Van y le piden sobre su caso, su proceso, cómo va con el doctor Is. Doctor, para alguien que acaba de recibir su aceptación hoy, ¿cuáles serían sus recomendaciones más importantes para proteger su futuro migratorio? Pues diría, primero, enviar la solicitud de residencia permanente lo antes posible, pero bien hecho. Y no pedir pasaporte de su país, no viajar a su país, portarse bien, no mentir, criminal. Sí, sería esto. Estarse bien, no me entiendo. Doctor, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tema que nos acompañó. Esperamos verlo pronto con otros temas. Escríbanos a nuestro correo qué tema quieren que saquemos en los en vivos y nosotros acá seguimos trabajando. Doctor, muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Les dejamos abajo toda su página web, todo el doctor en descripciones para que ustedes vayan. Síganlo, doctor, que más que él, porque yo veo que sí, doctor, hay muchos influencers que están sacando temas migratorios. No, señores, mejor vayan a un abogado de migraciones o en el Facebook, como dice el doctor. Veo que hacen muchas preguntas y en vez de ayudarles, ¿no? Como le comentaba una vez, doctor, ¿no? Esa persona que perdió como $25,000 porque pagó una persona porque se la recomendaron de Facebook. Sí. Y lamentablemente es estafa. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias a usted. Bye bye. Nos vemos pronto. Gracias. Síganos. Gracias.